tal? Bienvenidos amigos de la Brigada Paralela en Libertad. Es un gusto de verdad estar con todos ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial, Amaury Chamorro, pues, especialista en América Latina. Y la verdad, queríamos saber todo qué es lo que estaba pasando en este momento en Brasil, porque las circunstancias de pronto en México de lo que llamamos ahora para esta charla, fascismo a la Bolsonaro, pues se pueden ver muy parecidas a lo que podría ser pues el escenario de México en el próximas elecciones. Así que bueno, bienvenido a Mauri, y me gustaría empezar con una pregunta. Primero que nos dijeras para un público mexicano que de pronto no tiene como esta facilidad tan clara la palabra fascismo, ¿no? O sea, ¿qué es el fascismo y por qué sí existe en América Latina? Bueno, primero, antes de todo, quería agradecerte la invitación, el espacio. Para mí es un honor, un gustazo estar aquí contigo y poder dialogar con todas y todos nuestros hermanos mexicanos sobre un tema tan importante, ¿no? Lo primero, o sea, el fascismo clásico, ¿no? El fascismo de Mussolini, ¿no? La ascensión de un movimiento nacionalista que irrumpe en un periodo muy conturbado de Europa, ¿no? Y que acabó influenciando inclusive al surgimiento y la inspiración del nazismo, ¿no? Con un liderazgo autoritarista, totalitario por parte de Hitler y posteriores. Vemos lo que Fernando Haddad dice que es un protofascismo, o sea, un neofascismo en Brasil, que también es un movimiento absolutamente totalitario con el objetivo de romper y destruir cualquier institucionalidad en el país que permita un proceso democrático donde existan las fuerzas que defiendan lo opuesto que yo defiendo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir Bolsonaro? Que tiene en su historia, Jair Bolsonaro fue un capitán del ejército brasilero expulsado al final de la dictadura militar porque hacía parte del movimiento del ejército que no quería la vuelta a la democracia. Estuvo envuelto en algunas acciones terroristas por parte del ejército brasilero y él fue detenido, fue preso, fue comprobado que él participaba, que inclusive pusieron bombas, costó la vida de algunas personas. Entonces ahí Bolsonaro fue expulsado del ejército, fue retirado a la fuerza, mejor dicho, y ahí él asciende a capitán y a partir de eso él inicia una vida como diputado, como parlamentario, que tenía mucho más una agenda de defensa de los intereses laborales del ejército. O sea, mira lo interesante. Bolsonaro durante Sale 30 del años, ejército para defender los intereses laborales. aumento de sueldos, el beneficio a los hijos, las viudas, un mejor reconocimiento de las Fuerzas Armadas. O sea, era una agenda de un sindicato de las Fuerzas Armadas brasileñas. Esa era la agenda de Jair Bolsonaro, un hombre irrelevante en el proceso, en el nacimiento, ¿no? Y en la existencia de la democracia per se en Brasil. Presentó poquísimos, en Brasil se dice proyectos de ley, ¿no? O sea, como su actividad parlamentaria. Entonces Bolsonaro era un ser absolutamente relevante. No obstante, en todas sus declaraciones y sus posturas siempre habló del genocidio a la izquierda. Hay una entrevista muy importante cuando ya a un diputado federal le dice, mira, lo que en realidad el gran problema de Brasil, literal, te lo voy a repetir, el gran problema de Brasil es que deberían haber asesinado por lo menos más 35 mil personas y ahí hubieran acabado con la izquierda y nosotros no tendríamos este problema. Bolsonaro lo dijo eso en un canal público en la televisión brasileña. Bolsonaro no fue enjuiciado, Bolsonaro no fue detenido por eso, siendo que la Constitución brasilera y el Código Penal prohíbe, primero, obviamente, la apología al crimen, ¿no? Lo que está hablando es de un genocidio, de lo que, llamando a que eso ocurriera, y segundo, es que también es explícita en la ley, en la norma legal brasilera, de que no se puede hacer una apología a la dictadura, ni pedir de nuevo la dictadura, recordando que Brasil tuvo 24 años de dictadura, y una dictadura muy violenta, parte del famoso Plan Cóndor, ¿no? Que en el cono sur de América Latina se organizaron los ejércitos, las Fuerzas Armadas,
para intercambio de inteligencia, de presos, de secuestros y desaparecimientos y torturas. O sea, un argentino siendo torturado en Brasil, un brasileño en Chile. O sea, ellos tenían un intercambio de ese proceso de ese genocidio que ocurrió durante las décadas de 60, 70 y comienzo de los 80 en América Latina. Entonces, Bolsonaro defendía ese proceso. Y ahora, ¿qué es Bolsonaro? ¿Cómo entonces un capitán? Exacto. ¿Cuál es el caldo de cultivo que se logra en Brasil para que de pronto un tipo que es capaz de decir una salvajada de esas y otras muchas, o sea, desde me llamaste violador y no te violaría porque no te lo mereces, como le dijo una diputada en tribuna, o al hijo que empieza a verse gay hay que darle una tunda, o la que me parece verdaderamente, estoy a favor de la tortura y esto ya lo sabes. O sea, ¿cómo sabiendo todo esto, cuál fue el caldo de cultivo para que de pronto una figura como Bolsonaro llegara después de tener a Dilma y a Lula, ¿no? O sea, el péndulo se fue a golpear para el lado contrario a todo lo que da. Hay una serie de eventos y dinámicas sociales de Brasil que yo creo que son importantes entenderlas y eso nos ayuda a llegar a donde queremos, ¿no? Entender cómo puede ascender un hombre como eso. Lo primero de todo, si nosotros retrocedemos en nuestra historia, Brasil fue el penúltimo país del mundo a acabar oficialmente con la esclavitud. Eso fue casi en 1900. Brasil tiene una tradición esclavocrata. Es un país racista, dominado por una élite muy violenta que ha matado en democracia y ha matado, asesinado en dictadura. O sea, Brasil no es tan conocido a nivel internacional como ha ocurrido los crímenes políticos o el genocidio en el caso de Colombia, que nunca hubo una dictadura en Colombia, pero es el país que ha asesinado más gente por temas políticos en la historia de nuestro continente. No fue no tuvo, hay un proceso tan largo de dictadura como hubo, por ejemplo, violento, mucho más agresivo fue el de Argentina y de Chile, el número total de muertos y todo. Pero su élite, Brasil es un país muy conectado a esa élite que de cierta forma construye su poder con base en la opresión y en la explotación laboral en esa época de la esclavitud. Y hoy tenemos una esclavitud moderna. En Brasil se tiene registrado, hoy existen por lo menos 35.000 personas que viven en condiciones de esclavitud dentro de Brasil. Entonces, hay un proceso de racismo y de opresión muy grande hacia los pobres, los afrodescendientes. Brasil, recordemos que es el país afrodescendiente más grande del mundo. Después, inclusive después viene Nigeria. Brasil tiene más negros que Nigeria, que es el país más poblado de África. Entonces, y esa élite que de algún tiempo, de alguna forma, convivió con la izquierda en el poder, no solo con la izquierda, con un proyecto que intentaba acabar con la pobreza, con la desigualdad, que fue el presidente Lula, ¿no? Que hizo un gran gobierno reconocido a nivel mundial por el combate al hambre. O sea, el presidente Lula, cuando asume la presidencia de la República, en Brasil se morían 300 personas del hambre al día. Y al final del gobierno Lula, del segundo gobierno Lula, él logra retirar el Brasil del mapa del hambre de la FAO, el famoso mapa del hambre. O sea, imagínate, en 8 años lo que él hizo, que en en 8 años hizo lo que anhelamos en América Latina todos, ¿no? O sea, es como un sueño absoluto pensar que de pronto logras que tu gente no se muera de hambre. Pero esa élite, que es la que a poquitos años atrás tenía aún esclavos, y que alguna parte de ella aún mantiene esclavos, no aceptó convivir y tener que llamarle un obrero que no tiene, ni siquiera ingresó a la universidad, llamarlo de señor presidente. Es muy difícil. No aceptaban. Lo que Lula siempre dijo, a mí lo que no me perdonan es que la patrona, la jefa de la casa, del hogar, tenga que viajar en un avión y al lado se le siente la empleada. Claro. O que la empleada hoy pueda comprarse los perfumes que usa la patrona porque tiene recursos económicos. O que pueda rentar en el mismo barrio. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces hay un proceso de un choque de clases, hay un choque de razas en Brasil, donde esa élite de alguna forma no concibe la correlación con aquellos que fueron esclavos hace poco tiempo y aquellos que de alguna forma, y que en este momento son sus empleadas, sus porteros, sus choferes, el jardinero. Ellos no van a aceptar eso. Entonces, la élite brasileña, tienes que entender Brasil a partir de esa visión esclavocrata. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bolsonaro
después de los años del PT y de ese proceso popular que cambió la correlación de fuerzas dentro del país o intentó cambiarlas, decidió la élite apostar por un proceso de impedir que el PT continuara en la presidencia de la República y que la izquierda, las fuerzas populares también continuaran en el gobierno brasileño. Entonces se inicia el proceso de lawfare, que es lo que conocemos, se impide, ¿no? Se persigue al presidente Lula y se lo detiene durante la elección, se lo mete preso porque lideraba las encuestas y Bolsonaro el candidato de la derecha. Ahora, ¿por qué Bolsonaro el candidato de la derecha? Porque se radicaliza comunicacionalmente Brasil y la política brasilera en contra de un anti-PT, de una anti-izquierda. Entonces lo que se necesitaba era un representante que estuviera dispuesto a ser el más agresivo y más violento en contra del PT y de la izquierda. Y en eso surge Jair Bolsonaro, que era un outsider, pero que fue escogido así con una pinza por parte de la élite brasilera, que Y no decidió. solo la élite, yo creo que hay otras fuerzas ahí decidiendo y moviendo como títeres Así atrás, es. ¿no? No, y no solo eso, sino que él fue escogido inclusive en acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos y la Embajada de Israel. Eso es muy importante tenerlo claro, ¿no? O sea, Israel y Estados Unidos acordaron, y eso es público, inclusive el primer viaje internacional de Bolsonaro como presidente de la República a una visita oficial fue a Israel. Entonces, cosa que, y bueno, él fue a Jerusalén y ahí él fue al lado solo de Israel, no visitó Palestina, que es algo que normalmente los presidentes hacen es intentar de alguna manera Recientemente. encontrarse con los dos líderes, ¿no? Tanto el pueblo palestino como el pueblo israelita. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Bolsonaro, que es escogido, que no avanza no crece tanto en las encuestas como se imaginaba, Lula va preso y ahí Bolsonaro crece. Pero ¿qué es lo que hay por detrás de Bolsonaro? Primero, nosotros tenemos una élite económica financiera que impuso una agenda absolutamente neoliberal a la chilena, o sea, sí, lo más neoliberal que podría ser, que lo ha financiado. Él viene apoyado por las Fuerzas Armadas brasileras, por la ala más radical, más antidemocrática, pro dictadura que existe aún en las Fuerzas Armadas. Y la otra fuerza que tiene que ser llevada en consideración, y yo creo que en México ustedes tienen que ponerle mucho cuidado a eso, que son las Los iglesias medios. evangélicas, ¿no? Bolsonaro es la máxima representación de las iglesias evangélicas en el país. En Brasil. Y la mezcla de evangélicos y la manipulación mediática, ¿no? Porque además ahí hay un otro factor, yo creo que se Claro, juntaron todos a hacer campañas. exacto. Y recordando que las iglesias evangélicas tienen, por ejemplo, en este momento, la segunda red de televisión más grande de Brasil es propiedad de la iglesia evangélica, que inclusive están haciendo novelas, a esas grandes novelas brasileras, ¿no? Muy conocidas a nivel mundial, con la misma calidad, eso quien las produciera la Globo, la red Record, que es ese canal de televisión evangélico, lo está produciendo, pero son historias bíblicas, básicamente. Entonces, es un trabajo muy interesante en el sentido de entender de cómo ellos están construyendo un relato y cómo la industria cultural avanza hacia la población con una formación de su fe muy radical. Son normalmente sus pastores, sus iglesias, tienen dos vertientes. Son muy violentos, no solo del punto de vista verbal, ¿no? De emitir Sí. el odio, de hablar del odio hacia las religiones que no son las evangélicas, inclusive la católica, inclusive las de matrices africanas, que Brasil, te debes imaginar, son muy, muy importantes, pero también inclusive de violencia física, ¿no? O sea, ellos han quemado iglesias o lugares de Representativos de cultivos o otros. centros religiosos africanos, las han quemado, han matado gente, la violencia contra la comunidad LGBTI, o sea, son extremadamente agresivos. Y lo otro es que son grandes máquinas de lavar dinero. Como son iglesias evangélicas, no pagan impuestos. Te puedes imaginar, se calcula al año que las iglesias evangélicas en Brasil puedan movimentar 10.000 millones de dólares sin pagar impuestos. Y ellos tienen un proyecto desde hace algunos años que han decidido, y lo han escrito en un libro, inclusive, tienen un proyecto de poder de llegar a la presidencia de la República. Y lo llegaron, y lo lograron con Jair Bolsonaro, que a su vez es la representación de la violencia, porque Jair Bolsonaro es líder de una facción paramilitar muy importante de Río de Janeiro, su familia inclusive está siendo acusada, y las pruebas son evidentes, del asesinato de Marielle Franco, ¿no? De la concejala de la ciudad de Río de Janeiro, que fue una lideresa afrodescendiente, LGBTI, mujer fabulosa, la asesinaron porque ella sí siempre estaba en choque Sí, en era el una de Parlamento las de Río de Janeiro contra el hijo de Bolsonaro.
Entonces lo asesinaron. Y por otro lado, la Biblia, ¿no? Entonces ellos tienen un esfuerzo de posicionar a la Biblia y a la iglesia evangélica como un dogma dentro de un Estado que debería ser laico. Entonces ese neofascismo brasilero viene de la mano con la iglesia evangélica muy fortalecido, con el apoyo de un amplio sector de las Fuerzas Armadas y con el sistema financiero, con la banca que no está preocupada por la violencia verbal o con la ruptura del Estado de Derecho. A ellos no les importa eso, lo que ellos quieren es que su ministro de Economía, que fue puesto por ellos, que es Paulo Guedes, que es un hombre que, imagina, fue asesor de Pinochet, es un hombre así de ultra neoliberal, le dé el perdonazo. Brasil ha perdonado, ha dado un perdón a empresas de 100 mil millones de dólares en impuestos. 100 mil millones de dólares Brasil dejó de cobrarle impuestos a empresas que le acabó dando un perdonazo. Y obviamente el gran beneficiado por todo eso fue la banca brasileña. Entonces, tienes una ascensión de un modelo religioso muy fuerte, muy vinculada a las iglesias evangélicas. Lo vimos en Bolivia, inclusive el golpe de Estado en Bolivia, lo vimos el apoyo a Piñera en su elección presidencial, vimos también en la campaña por aprobar o no el acuerdo de paz en Colombia el apoyo de las iglesias evangélicas que se posicionaron en contra del acuerdo de paz. O sea, hay una conformación ya en todo nuestro continente de una fuerza política a raíz de las fuerzas evangélicas muy vinculada a las Fuerzas Armadas. Entonces, y financiados por el sistema financiero internacional. Quizá México tiene extrañamente estas fuerzas evangélicas han apoyado al presidente evangélico de izquierda. No ha salido, no ha sido tanta la fuerza, digamos, hacia afuera, ¿no? No han tenido el 30% del parlamento, como sucede en Brasil. Pero yo no dudaría de pronto que se nos voltearan a la derecha, de pronto viendo que no, que está puesta por esta presidencia en México. Hay una cosa, hay dos cosas. De pronto a la siguiente se voltearan para el lado contrario, ¿no? Claro, primero hay que entender la iglesia evangélica como una mafia. O sea, Exacto. Son una mafia. Esa es la parte no son así como también la iglesia católica tiene sus esqueletos en el closet. O sea, la iglesia evangélica en este momento es un gran lavadero de dinero, de corrupción, muy vinculada en el caso de Brasil a los grupos criminales violentos, esos de Río de Janeiro que uno ve la toma. ¿Te acuerdas cuando en el Mundial veías la invasión de la policía y los tipos huían? Esa gente que huía, y también el sector más corrupto de la policía de Río de Janeiro es absolutamente vinculada con la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica recibe esas donaciones y te lava el dinero en sus miles de empresas vinculadas a sus iglesias. Y otra cosa, tú no pagas el impuesto, porque tú en Brasil... Sí, claro, todo para mí, ¿no? O sea, todo para mí, y además nadie regula como reparto, ¿no? O sea, es el negocio perfecto para lavar dinero. Imagínate, Marina, ¿cómo vamos a disputar elecciones? ¿Cómo se puede? Cuando tú eres un partido político, tú tienes que pagar tú tienes que pagar impuestos, tú tienes que presentar facturas, tú tienes que tú tienes vida limitantes política, a la hora de invertir, ¿no? A la hora de pagar una pauta. Política, el acompañamiento electoral, la inversión en las elecciones, todo eso es acompañado bajo un sistema muy estricto de fiscalización. Y el presupuesto total de todos los partidos de Brasil no llega a 1.000 millones. Solo las iglesias evangélicas tienen a 10.000 millones de dólares. No, sin pagar. O sea, peleaste por 10 cualquier cosa, pues es imposible. Pero acabas de hablar, a ver, en todos estos factores que estás hablando de cómo todos estos personajes que se van uniendo, ¿no? Para de pronto lograr llevar un fascismo de esta manera, ¿no? Como le llamamos nosotros, fascismo a la Bolsonaro. Hay un grupo que no has tocado y que creo que sería, pues, si hicieran su trabajo, esto no hubiera sucedido, que tiene que ver con el orden judicial, ¿no? O sea, ¿dónde está la gente? Pues parando de pronto, ¿no? A un propio, candidato que se atreve a decir, ¿no? Ensalzar el terrorismo, ensalzar el genocidio en televisión y nadie hace nada, ¿no? ¿Dónde está? O sea,
donde están unos parientes que están vinculados directamente con grupos terroristas, con la muerte de Mariel, donde hay evidencias, ¿no? De que Mariel, y donde están los jueces diciendo esto no se permite, ¿no? Y bueno, ya sabemos del juez Moro, ¿no? No, en los medios de comunicación en Brasil tenemos que entender su actuación a partir de dos ejes fundamentales. Uno es, todas las empresas de comunicación de Brasil actuaron groseramente y respetando lo mínimo del periodismo como convención, ¿no? como acción, lo que son los parámetros y el concepto de la comunicación social. El periodismo brasilero fue una vergüenza en la actuación para atacar al presidente Lula y atacar a un sector, o sea, atacar a toda la izquierda, ¿no? En eso, durante el proceso electoral, todas las empresas de comunicación se asociaron y avanzaron en contra de los partidos de los trabajadores para impedir que llegara a la presidencia de la República. Después de la victoria presidencial de Bolsonaro, que es una pseudodemocracia, o sea, nosotros vivimos en lo que yo llamo en un simulacro de democracia, ¿no? Porque en realidad no existe la democracia en Brasil como la conocemos, como casi que no existe en América Latina. Recordemos lo que le pasó a Andrés Manuel en las otras elecciones, ¿no? O sea, se le robaron las elecciones, pero era un proceso democrático. O sea, no hubo, dentro del proceso democrático, Andrés Manuel perdió las elecciones sabiendo todas las barbaridades que se cometieron. Entonces, eso es, el accionar, la actitud de los medios de comunicación en nuestros países como Brasil y también como México, que son muy parecidos. O sea, en México tienes Televisa, un gran monopolio, en Brasil tienes la red de Globo, que también es un gran monopolio, muy parecidos en su forma de actuar y tienen una capacidad de formar matrices de información y de manipular la percepción de la ciudadanía sobre su entorno. Entonces, obviamente, eso es lo que me lleva a creer que vivimos en un simulacro de democracia. Entonces, a raíz de eso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuando Bolsonaro gana la presidencia de la República, el discurso de Bolsonaro se transforma en algo mucho más radical, o sea, pro arma, pro genocidio, y él comienza, y también de una manera muy grotesca en términos de los códigos, ¿no? O sea, la élite brasilera, que es una élite, te imaginarás la cantidad de dinero que tiene, o sea, si México ya son inmensos, te imaginas Brasil, que es una economía, son 210 millones de habitantes, es un país también totalmente industrializado, desarrolla inclusive hasta energía nuclear, pues te puedes imaginar. Esa élite brasilera, un sector de ella dijo, no, espérate, yo soy anti-izquierda, soy anti-Lula, anti-todo, pero yo pero no he llegado a niveles. Yo no llego a ese, o sea, entonces como que se afastaron de alguna forma, algunos sectores se fueron afastando de Bolsonaro, y entre esos algunos medios de comunicación saltaron del barco y se opusieron a Bolsonaro, pero principalmente porque Bolsonaro lo que hizo fue destinar el presupuesto de publicidad a los canales y a los medios de comunicación de las iglesias evangélicas. Entonces, básicamente lo que Bolsonaro ha hecho es romper ese relato único anti-izquierda, que era lo que unía a toda la prensa, para romperlo. Una cosa es anti-Bolsonaro y la otra es de apoyo absoluto a Bolsonaro. Entonces, la misma prensa que criminalmente apoyó y viabilizó la detención ilegal del presidente Lula y afectó absolutamente el resultado de las elecciones presidenciales, una parte de esa prensa está en contra del presidente Bolsonaro en este momento y lo que hay es un gran confronto. No obstante, Bolsonaro, como es absolutamente atrincherado en esa agenda evangélica, él es un hombre que tiene en este momento el 30% de apoyo. Es muchísimo. O sea, a 30% de apoyo popular para un tipo que dijo que el coronavirus es apenas una gripe y no pasa nada, y Brasil en este momento tiene el segundo peor resultado en términos de contagios, de muertos, y va a ultrapasar los Estados Unidos, obviamente. O sea, va a ser el país peor manejado junto con Ecuador del tema del coronavirus. Y Bolsonaro llamando a la violencia. O sea, él llamó, te puedes imaginar, él fue a una manifestación que intentó, que cercó la Suprema Corte Brasilera, la Corte Constitucional, haciendo declaraciones, él y sus hijos, de que si necesario invadirían la Corte y el Congreso y cerrarían todo. O sea, ya el discurso de Bolsonaro ultrapasó todos los límites posibles de lo que es el Estado de Derecho. Él está llamando explícitamente a un golpe de Estado, solo que ciertos sectores de las Fuerzas Armadas y una gran parte de la élite todavía no están completamente convencidos. Como se comienzan, qué pánico. Porque en realidad también hay un tema, ¿no? Un Bolsonaro, lo que ocurre es que Bolsonaro está trincherado ahora, está arrinconado, perdón, porque hay investigaciones que están llevando directamente a sus hijos
y que básicamente lo que sabemos que ellos pueden ser detenidos, inclusive acusados por el asesinato de Marielle. Como tú bien dijiste, es como un grupo terrorista liderado por esa familia, que en realidad es un grupo criminal que vive de la extorsión, que vive del sicariato, que vive del control de la criminalidad, inclusive que tiene que ver con asalto a bancos y todo. O sea, estamos hablando de una organización criminal muy grande, muy fuerte en Río de Janeiro, del cual la familia Bolsonaro la lidera. Entonces, y junto con las iglesias evangélicas. Hay que ser muy transparente en eso. Entonces, Vaya combinación. ¿qué ocurre en este momento? Los hijos están siendo investigados, entonces Bolsonaro comienza a atacar y decir que va a meter preso a los jueces, que el ejército están creando un relato de decir que según un artículo de la Constitución sí permite que las Fuerzas Armadas tomen el control del Congreso brasilero y también de la máxima corte brasilera y ponga militares para gerenciar. A golpe de Estado. O sea, Claro, perdón, ellos dicen perdón que que no no, sepa. ellos dicen que no, que la intervención militar está protegida en la Constitución brasileña. Entonces, hay una disputa de un relato y ciertos sectores de la sociedad civil, de la derecha, sectores conservadores, pero liberales desde el punto de vista de no apoyar una dictadura militar, que es muy ambiguo porque ellos siempre apoyaron y fueron la principal máquina del genocidio al pueblo africano, afrodescendiente en Brasil, al joven que muere en las periferias de Brasil, al hambre, a las dificultades. O sea, esa gente cree en la democracia, pero al mismo tiempo sí es responsable por la muerte de un sector pobre de la población brasileña que hasta ahora sufre una opresión muy grande. Entonces, eso es sector, pero no quiere mancharse las manos, ensuciarse las manos de sangre. Esa es la verdad. Entonces, en este momento hay una ruptura un poco de ese apoyo a Bolsonaro, porque él se siente acorralado, sabe que sus hijos pueden ser detenidos, pero el apoyo a Bolsonaro es demasiado elevado. Es muy difícil que Bolsonaro no concluya su presidencia de la República. Yo creo que va a haber un momento que será inviable, porque él también tiene control de una gran parte del Parlamento brasileño, que a su vez es muy corrupta, y eso se los compra. Entonces, con las negociatas, es un gran balcón de negocios que tú haces transacciones y ahí entonces tú ganas más o menos apoyo por parte del Senado, parte de la Cámara de Diputados. Entonces en Bolsonaro sí se ha manejado bien ahí, como él es parte de el 30 años actuando ahí, él sabe cómo Sí, funciona claro, sabe mover los hilos. y con Si te apoyo, parece, perdón, dime. pero si te parece bien, pasamos a algunas de las preguntas que nos están enviando. Gusto, claro que sí. ¿No? Dice Orlando Faria, dice, soy de Brasil y la policía paramilitar Bolsonaro está en la calle contra los opositores. Bueno, ayer vimos esta manifestación en apoyo al Black Lives Matter, ¿no? Y que fue una cosa, las imágenes eran muy impresionantes. Y sí, supongo que los niveles de locura de pensar que de pronto la izquierda salga a la calle, ¿no? Pone de uñas a Bolsonaro. Kate Note dice, ¿votaron los afrobrasileños por Bolsonaro o hubo un fraude? Sí votaron por Bolsonaro. Hay un fenómeno, dos informaciones importantes. Hubo un fenómeno en la elección. Se calcula que como que el 15 a 20% de los votantes de Bolsonaro votarían por Lula sin ningún problema. Y ellos migraron hacia Bolsonaro. Exacto. Hay que entender una cosa. La agenda es porque esos sectores son muy vinculados a las iglesias evangélicas. La iglesia evangélica y el votante evangélico del punto de vista económico, de la mejora, en su gran mayoría, como son personas muy sencillas, la gran mayoría de los evangélicos están en las periferias, en las zonas más oprimidas económicamente. Entonces, esos sectores de la sociedad civil, de alguna manera, siempre vieron a Lula como una representación de sí. O sea, Lula habla como la gente del pueblo. Lula es el pueblo. Viene del pueblo. Entonces hay una identidad. Y cuando Lula gestionó, o sea, las políticas públicas para el combate a la desigualdad, esos sectores sociales fueron muy beneficiados. Y ellos sí tienen, gran parte de ellos tiene una representación en Lula como un líder político. Porque Lula también nunca entró a debatir el otro punto que es muy importante para saber trabajar con los sectores evangélicos, que es el tema de esas nuevas sociedades, o sea, las disputas por el tema de la agenda LGBTI, pro liberación del aborto, la agenda feminista. Ellos son de algún punto un poquito más a la izquierda en una agenda económica, o sea, ellos creen en la necesidad de la protección del Estado, del bono, de que le ayude el desarrollo, del financiamiento, o sea, de un Estado que provea un mínimo de una seguridad social, ese tipo de cosas, pero a su vez, en términos de valores morales, ellos son ultra conservadores. Entonces, ¿qué ocurrió? Un sector que apoyaba al presidente Lula
Yo creo que hubo un error histórico en la campaña de Fernando Haddad, ¿no? Que fue el candidato que perdió la elección, que era el candidato que sustituyó al presidente Lula, ex alcalde de São Paulo, fue su ministro de Educación inclusive, que apostaron de alguna forma por dialogar con esos de representar esos sectores perdón, esos sectores LGBTI, las agendas feministas, esas agendas de esas nuevas ciudadanías que en las redes sociales son muy potentes, tienen mucha amplificación, a su vez son muy sectorizadas en lo urbano, clase media, media alta, pero recordemos que la clase media, media alta en Brasil es minoría en relación a la clase media, media baja. Que Claro, tiene claro, mucho es un más problema de números, no, de es cantidad de gente. lástima. Y eso vale decir, o sea, en una disputa presidencial, en una disputa por una alcaldía, o sea, ahí ustedes le dicen, o la presidencia de los gobiernos locales, ¿no? De la alcaldía no sé, de Monterrey, de Ciudad de México, de Guadalajara, las agendas LGBTI, feministas, todos, en países donde hay una gran población evangélica y una gran población que es muy religiosa, como es el caso de México y Brasil, hay que tener un cierto cuidado. No es no representar esa agenda que es necesaria para el progreso de nuestro continente y del mundo. No podemos Y no pensar. llamarte de izquierda si no Exacto. la aceptas, porque esa es una de las primeras cosas que pasó en México. O sea, en México, a ver, AMLO se asocia con este partido, ¿no? Le da opción de pronto a un partido religioso de subir al poder, cosa que no se había, ¿no? No habíamos logrado mantener a raya, ¿no? Y de pronto pues empieza a desaparecer, si no es que de su propio discurso, digamos que nunca entraron, ¿no? Nunca entró el tema LGBTI, no, el aborto mejor, ¿no? Es que él dice personalmente sí, pero los derechos se tienen que votar, ¿no? Y dices, ¿en qué momento mis derechos se votan? Son derechos, ¿no? Y ese es el problema de pronto, pues empezar a juntar a todo el mundo para poder ascender al poder, ¿no? Entonces, pues Yo te a la diría, hora a la que les das yo te diría, poder, o sea, mira, yo no sé, a mí mi mayor miedo en México, no sé cómo está funcionando, pero es que lo primero que hicieron fue darles televisiones y radios. No sé qué tanta influencia, pero pues ahí va el caminito, no ¿no? es muy peligroso. O sea, la agenda, lo primero, hay un proyecto de poder de las iglesias evangélicas y eso está, y es un poder muy parecido, es ese protofascismo que estamos hablando. Y las iglesias evangélicas en su gran mayoría son grandes empresas lavadoras de dinero. No cuestiono la fe, el cristianismo, el Sí, claro, dogma. no es un problema de la gente No, que claro, o cree sea, en eso, es un problema de la estructura. exactamente, yo respeto y yo no soy un hombre de ningún dogma, yo soy un hombre, tengo mi fe a Mauri, o sea, no soy cristiano, no soy católico, nada de eso, pero lo que te quiero decir es, la población evangélica tiene todo el derecho de ejercer su fe como le dé la gana. Lo que no podemos desconsiderar es que la estructura de las iglesias evangélicas en el mundo son Sí, sí, estructuras exacto, no es corruptas, Brasil, es en el mundo. vinculadas al crimen, lavadores de dinero y que están comprando medios de comunicación porque a partir de los medios de comunicación construyen una agenda política eligiendo, sí, parlamentarios y buscando la presidencia de la República en diversos países. En los países en vías de desarrollo de América Latina es mucho más capaz, ellos tienen mucho más capacidad de avanzar porque también hubo una retracción por parte de la Iglesia Católica que permitió que esas nuevas periferias que han surgido en los últimos 50 años en América Latina no tengan una ocupación, porque inclusive el debate de la teología de la liberación, hay un tema muy, muy importante entenderlo ahí, de cómo la Iglesia evangélica da las espaldas y perdón, la Iglesia Católica abandona de cierta forma a los pobres, ¿no? A su suerte, en el sentido de la religión, de la fe, y ahí en esos espacios viene la construcción de esas iglesias neopentecostales. O sea, una iglesia católica necesita construir una iglesia, un señor edificio para que la gente vaya a rezar. Una iglesia evangélica es como una franquicia que yo abro en el garaje de mi casa. O sea, sin ningún problema. Reconstruidas, como en México, que empezaron a aparecer, pero literal, o sea, iglesias preconstruidas a la gringa, ¿no? De pronto, sobre todo por alguna zona, ¿no? Más marginal de la ciudad, eran como hongos, ¿no? O sea, de pronto pasabas y decías, pero ¿en qué momento Así es. pasé por 4 iglesias exactamente iguales, ¿no? Esas iglesias, Reconstruidas. esas iglesias ya deben tener, y ustedes puede ser que no lo hayan identificado aún, pero ya deben tener una fuerza política electa en los parlamentos.
O sea, ¿qué es lo que ¿cuál fue la No han primera? llegado, llegaron muy pocos y digamos que el resto de la izquierda, como iban asociados, el resto de la izquierda los logró unificar, pero me hacen una pregunta interesante y que creo que va por ahí, que es... Yo solo quería completarte antes que me hagas la pregunta, y ahí te paso la palabra, y disculpa, es que realmente me parece muy importante comentarte esto. La primera ola de personas electas vinculadas a las iglesias evangélicas son normalmente políticos de tradición, que son evangélicos, pero son políticos tradicionales, que se han convertido ahora y que vienen poco a poco. Ya mismo los propios pastores van a comenzar a ser electos. Eso es cuestión de O sea, eso es lo que tiempo. hay que fijarnos en que de pronto los Así pastores empiecen a tener... ¿no? Bueno, en teoría, tienen todo el derecho, ¿no? Tienen todo el México derecho. todavía tiene esta protección de que, ¿no? Si tienes la sótana no te puedes subir al punto. Pero pregunta Malú Rossi, dice, suena de miedo eso de las iglesias evangélicas. Entonces solo buscan poder y dominar a la gente a través de su religión, cosa que ya lo sabemos. Eso ya se vio con la iglesia católica, pero hay una competencia entre las dos en Brasil, o estamos viendo que de pronto todo el resto de las, o sea, no han logrado de pronto unirse. Yo no veo a los católicos uniéndose con cualquier otra religión, sobre todo las de descendencia africana, ¿no? Mira, no hay, la iglesia cristiana es una iglesia anti otras religiones, inclusive Anti todo lo demás, exacto. de todo lo demás. Ellos son muy radicales y violentos. O sea, el punto, Brasil es el país católico más grande del mundo. Brasil, la matrona de Brasil, o sea, que es la Virgen de Guadalupe de Brasil, se llama Nuestra Señora Aparecida, que es una santa que se le encuentra en 1700 algo en São Paulo, en una ciudad cerca de São Paulo, y ahí es la segunda basílica más grande del mundo. Es una cosa gigantesca, que te imaginas millones de personas que van al año a visitar a nuestra matrona. Entonces, una vez uno de esos pastores evangélicos en la televisión, en vivo, agarra a la santa de madera, o sea, una representación de la santa, y la comienza a patear. En la televisión, en Brasil, la comienza a patear. O sea, a ver, yo no soy a favor de la iglesia Sí, católica, no, pero me parece 2000 también años una de historia, salvajada. pero es una salvajada. O sea, ese fascismo que ya viene en Brasil siendo aceptado, porque también Bolsonaro representa un sector brasilero que existe. Brasil es un país misógino, Brasil es un país racista, Brasil es un país excluyente. Solo que esos sectores que los veíamos como políticamente incorrectos, No habían durante tenido voz. durante un tiempo no tenían voz y también estaban guardados en el closet porque era políticamente incorrecto. Cuando de repente Incorrecto. surge un Trump, un estilo Claro, Trump. pero si Trump puede, ¿por qué yo no? Exacto, ¿no? Entonces yo también, entonces yo pateo a la Virgen. Y yo voy a decir que hay que matar a esos comunistas. Y yo voy a decir que las mujeres que se vayan a la cocina y que no jodan con eso lo del aborto. Y que los chicos, los niños, tienen que aprender en las escuelas públicas a leer la Biblia desde pequeños. Porque hay que sacarles a Satanás de esos negros africanos ahí que creen en esos dioses ahí. Eso hay que acabar con eso. Ellos hablan así en los medios de comunicación. Y Brasil vino tolerando ese tipo de cosas. Brasil viene tolerando también porque esa transición entre el fin de la dictadura y el inicio de la democracia creó una especie de un pacto de poder donde la tolerancia de alguna manera, la ley de amnistía, ¿no? que es resultado de Sí, eso, claro. amnistió a los militares torturadores y también la lucha armada brasileña que de alguna manera hizo víctimas también inocentes. Entonces decidieron, como los militares mataron mucho más de lo que mató la lucha armada que resistía a los militares, entonces los centros de poder en Brasil hicieron un pacto para perdonar a los militares, pero no fue un perdonazo, fue un perdón sin una comisión de la verdad. O sea, Claro. no hubo Como la nunca... transición a la española, exactamente Exacto, igual. Y perdón, pero siguen estando exactamente. exactamente los mismos en las Fuerzas Armadas, siguen estando los mismos en la Guardia Civil, los jueces siguen siendo los mismos, ¿no? Y Exactamente. entonces de pronto toda esa élite se queda exactamente en los mismos lugares de poder y siguen teniendo el mismo poder, simplemente digamos que dos escalones atrás de la vía pública, ¿no? Así Y ahora es. lo único que hicimos fue abrirles las puertas y ponerlos en primera fila, ¿no? Y Así. darles permiso para hacer lo que se le Literal diera como la lo estás gana. diciendo, literal como lo estás diciendo. Entonces, ahora ese pacto permitió que también se generara una población
que tiene el 75% o 70%. Yo había visto un estudio de analfabetos funcionales, pues, de gente que no sabe hacer cuentas, no sabe leer y escribir, comprender lo que están leyendo. Entonces es mucho más fácil que en un momento de dificultad, en un momento de violencia, un país muy racista, un país muy excluyente, venga alguien, te toque la puerta y te ofrezca la puerta, su iglesia, su comunidad, para ayudarnos, tú sabes que tú no estás solo en esta vida. Y la iglesia también te vende una prosperidad. La iglesia evangélica también te vende una mejora económica porque tú estás dándole dinero a la iglesia y Dios te va a proveer. Entonces Dios proveerá. Y eso es, obviamente trabajas con esa proyección, bueno, que ya se ha estudiado tanto, la Iglesia Católica hizo tanto eso y la cristiana en este momento lo aplica de nuevo. Pero lo que quiero decir es, ellos sí tienen un proyecto político, real, concreto, elegir parlamentos, elegir presidentes de las repúblicas, muy vinculados a las iglesias, muy vinculados, perdón, a las Fuerzas Armadas. Y como le había hecho la otra pregunta, es cómo esos grupos paramilitares, esos milicianos, se dice en Brasil, vinculados a Bolsonaro, vienen de eso, de las iglesias evangélicas, de las periferias, las Fuerzas Armadas locales de Río de Janeiro. O sea, esa mezcla se reproduce a nivel nacional y es lo que lo sustenta en este momento a Bolsonaro. Pero yo quería pedirte de nuevo que me repitieras la última pregunta, perdón. Me preguntaban, ¿qué errores está cometiendo AMLO similares a Dilma que permitieron el triunfo de Bolsonaro? Mira, yo creo que Andrés Manuel, el presidente, ha hecho un trabajo, primero que la llegada a gobernar un país con los niveles de la corrupción institucionalizada en las máximas estructuras y todas las estructuras del país, con una guerra civil en el país por el tema del narcotráfico, por el tema del dominio territorial, la violencia del Estado también, con un problema, una grave crisis social y económica, un gobierno que va a tener apenas 6 años, porque también no se puede reelegir el presidente. Y sabemos que lo que las fuerzas, los poderes fácticos hacen es conocernos, ver cómo actúan, encontrar nuestras falencias y ahí trabajar. Para afuera. Claro. Y chao, ¿no? O sea, por la vía democrática, inclusive, ¿no? O supuesta vía democrática. Entonces, yo creo que es importante entender, la izquierda no puede cometer un error. Y esa nueva generación, esos nuevos jóvenes que no tuvieron una relación con la teología de la liberación, que no entienden la función o la labor social de la iglesia, de los ciertos sectores de la iglesia católica. Y ahí yo vengo con el tema de la religión. No entienden que si se radicalizan en el proceso de diálogo con los sectores de las populares, como decir, si tú no eres a favor del aborto, entonces tú eres en contra de las mujeres, y ahí se crea una barrera, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque al final esos sectores, nosotros no podemos, una persona que es un campesino, que ha vivido toda su vida del día a día para poder hacerse su tortilla y darle de comer a sus hijos. Tú no le puedes exigir que tenga una lectura del mundo, como un joven que estudia en la UNAM, que es un clase media alta, izquierdoso, que fuma marihuana, pro aborto, y que cree que el mundo gira a su alrededor. O sea, estas nuevas generaciones deben entender. No, claro, necesitas hacer un en medio. El problema es, en el caso del aborto, por ejemplo, o sea, el problema más grave es qué pasa cuando de pronto, después de tantos años, tenemos en algunos estados de la República en donde hay casos claves como una chica estando embarazada le pega una paliza espectacular su novio, ella llega prácticamente muriéndose al hospital, la logran salvar, pierde al bebé, pero como perdió al bebé, es culpa de ella, ¿no? Entonces eso es un crimen, y entonces la que acaba en la cárcel es ella, ¿no? En algunos de la República. Entonces, ¿qué hacer para que un en medio en esa locura, ¿no? No, yo creo que a ver, nosotros no podemos decir, no podemos equivocarnos en la estrategia. Yo a Mauri, yo soy a favor, sin ningún pero, de la agenda feminista, de la agenda LGBTI, pero absolutamente, no tengo un pero, porque siempre dicen, no, yo soy a favor del aborto, pero es que sí, que la causal, no, a mí no. La mujer tiene todo el derecho y el Estado debería atender ese derecho y punto.
Lo mismo el reconocimiento de la comunidad, de la De la diversidad, comunidad LGBT. y la identidad de género, todo eso debería ser respetado. Yo no tengo ningún pero. Hasta ahora, puede ser que alguna propuesta surja o que por mi ignorancia no conozca, pero hasta este momento no tengo ningún pero en esas agendas distintas por luchas que son de la coexistencia como humanidad. O sea, no podemos llegar ahora en pleno siglo XXI y pensar aún, no, o sea, no. Pero estratégicamente, nosotros estamos en una disputa política. Y en esa disputa política, la gran mayoría de la sociedad nuestra, desde el punto de vista de los valores, piensa de manera conservadora. Y si nosotros creamos barreras en vez de puentes para dialogar con esa gente y hacer una pedagogía antes de exigirle cualquier cosa, nosotros no vamos a lograr. Una cosa es un asesino que intenta matar a su novia a golpes y ella aborta y va presa a ella porque abortó y no el novio, o el novio, no conozco el caso. Eso es inadmisible en cualquier estado de derecho. Eso es, olvídate. Pero lo que quiero decir es el juicio de la sociedad de alrededor sobre una agenda específica, hasta inclusive porque sabemos que las mismas iglesias, la misma sociedad conservadora genera desinformación para justamente Sí, eh, completamente. interferir en nuestro trabajo pedagógico. Yo creo que antes de exigirle a la ciudadanía, porque se le exige en qué momento de votar. Entonces, mira, no, nosotros somos, y ahí los movimientos se radicalizan a la interna, y eso es malo porque electoralmente todos los movimientos de izquierda acaban perdiendo votos por eso, más que ganando, es porque ciertos sectores de la población son conservadores. Ahora, nosotros no podemos condenar a ese sector, lo que tenemos que hacer es crear un puente de dialogar y explicarles, enseñarles, porque ellos están ahogados en la ignorancia, en el sentido de no tener los elementos para poder hacer un juicio de valor correcto. ¿Por qué? Porque ellos consumen los medios de comunicación que son Sí, absolutamente todos, manipulados. claro, y también las iglesias y también su comunidad y también no son educados, gente que es analfabeta funcional, entonces no le puedes exigir que tenga una visión de mundo de un estudiante de la UNAM en clase media alta, que está colgado en su super iPhone X todo el tiempo, entonces no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es nuestra obligación, si nosotros defendemos esa agenda, iniciar un proceso de diálogo con esos sectores, tocarles la puerta para que podamos de alguna manera enseñarles, hacer pedagogía y cooptar a esos sectores hacia esa agenda pro mujer, pro comunidades LGBTI. Entonces, Sí, además pero pensando en que creado. somos el país que más feminicidios tiene, ¿no? Que no es gratuito. Imagínate, claro, se normaliza el asesinato, entonces no puede ser, y ahí hay que luchar, pero también hay que hacer un trabajo de pedagogía con esa gente, porque ellos no van a cambiar y no va a ser en el momento electoral que ellos van a decidir por nosotros. Que lo Ahí van a está decir. peligroso, porque ellos se sienten más cómodos en votar por quien defiende esa forma de pensar de ellos, y es la gran mayoría, entonces debemos ser estratégicos, esa sería la palabra, no podemos ser radicales en sí o no y se acabó, no, tenemos que dialogar con ellos. Nos quedan unos minutos para terminar porque nos vamos a enlazar con nuestro siguiente evento de hoy, que es una charla con el español Juan Carlos Monedero. Y nada más un tema que me Gran gustaría amigo. es eh, la corrupción de la izquierda. O sea, la sociedad mide la corrupción de manera muy diferente cuando la comete la derecha que la izquierda. Absolutamente. Por dos variables, yo te diría. La primera es del punto de vista de cómo se construye el relato de la corrupción, y en eso la izquierda ha perdido, por lo menos hemos visto, se ha manejado mal en todos los países de América Latina. Nos tachan de corruptos porque nosotros no supimos al momento de esa crisis generada por el caso Odebrecht, crisis encausada, ¿no? Para la afectación de la izquierda no supo salir a enfrentar ese tema. Y segundo, porque nosotros somos la reserva moral de la sociedad, ¿no? La izquierda, que es la que puso los muertos en la lucha armada, que es la que puso los muertos en las dictaduras, que ha defendido la transparencia, lo público, el Estado, la salud gratuita y todo eso. Cuando de repente nos toca a nosotros y ven que nuestros ministros, nuestros subsecretarios, los secretarios, nuestras estructuras de gobierno son corruptas o hay casos de corrupción, es muy difícil explicar porque es ambiguo, ¿no? O sea, ¿cómo así tú pasaste 100 años hablando una cosa cuando te toca a ti, entonces tu ministro es corrupto? No, entonces no me venga con cuentos. Para la gente es muy fácil definir eso.
Lo que el presidente Correa de Ecuador siempre ha dicho es una cosa interesante. Dice, nosotros no podemos juzgar, decir, no se puede decir que un gobierno o juzgar un movimiento político si es corrupto o no, porque existe corrupción en su gobierno, sino en cómo ha actuado en contra de esa corrupción. Claro, esa es la clave. O sea, si vas a por tu propia gente, si limpias tu propia casa, es lo más importante. Así es. O sea, hay una palabra que yo digo que es imprescindible en el lenguaje político, que es la percepción. Absolutamente. Y tiene que ver con cómo te perciben. Si a ti te perciben como una persona que como no hayas salido a poner un cristal absoluto y que puedan ver lo que está sucediendo, ¿sí? Gana la percepción de que a lo mejor estás ocultando algo. Claro. Y con eso, ya perdiste. Así es. Por ejemplo, mira el caso de la presidenta Dilma Rousseff. Una mujer intachable, una mujer que estuvo 4 años presa, siendo torturada bárbaramente, nunca delató a un compañero bajo tortura. Una mujer que es intachable. Y la tumban en un golpe parlamentario con el relato de que ella era corrupta. Y fue ella la que permitió, es más, la que autorizó y apoyó la investigación del caso de Odebrecht y Lavallato y el juez Sergio Moro, porque ella dijo, a mí, aquí que corten en carne propia en el gobierno, porque yo no debo nada a nadie. Mira, la mujer que debería haber sido como la presidenta que más combatió la corrupción en Brasil, porque lo fue impeachmentada, ¿no? Fue impedida de seguir su gobierno a través de un golpe parlamentario, acusándola de corrupción. Entonces, mira qué importante es que no solo tú combatas la corrupción, pero que tú sepas posicionar ese accionar, porque los medios de comunicación no van a perdonar cuando encuentren casos de corrupción dentro de nuestro. Entonces hay que crear una estrategia comunicacional para permitir manejar este tema con la prensa y también con la sociedad civil, y crear mecanismos de participación y de empoderamiento de la sociedad civil sobre el combate a la corrupción, porque si tú ya sabes cuando ellos ganan, cuando nos miran y dicen, bueno, no sé, no se ha comprobado nada, pero puede ser, es difícil que no lo sea. Exacto, la duda, con que quede la duda, ganaron ellos. No, ahí nos acabaron. Muchísimas gracias, Amaury, de verdad, un placer tenerte en la Brigada para Leer. Gracias a ti. Queremos hacerte un regalo de parte de la Brigada. Te voy a mandar vía WhatsApp. En este momento de pandemia que no podemos salir a calle y regalar libros, o que hace la Brigada, te voy a mandar un link para que le mandes, ahora sí que a todos sus amigos, porque puedes entrar dentro de la Brigada y descargar gratuita y legalmente más de 211 títulos que hemos publicado en estos 10 años que llevamos como asociación civil. Y además hicimos una cosa que nos ha funcionado mucho en la pandemia, que es muy bonito, que es un código QR para que tú, si de pronto dices, me gustaría darle un libro a mi vecino, pero hay una parte física en donde no sé cómo lo desinfecto, cómo se lo doy, imprimes el código QR, lo pegas en tu puerta, en una ventana, en el elevador, ¿no? Un poco para que los que pasen puedan con un simple teléfono tomar una foto y acceder a esos 211 títulos que tiene la Brigada. Por favor, mándame eso, que le voy a mandar por todo el mundo eso. Qué increíble. Felicitaciones por la iniciativa. Y de verdad que mil gracias. Pues ojalá no sea la última vez que te tenemos en la Brigada para Leer Libertad. Por favor, espero que me inviten más veces. Estaré siempre a disposición. Para mí es un honor y un gustazo estar aquí contigo, de verdad. De hecho, pues un placer. Muchísimas gracias a todos los que nos han visto en esa transmisión de la Brigada para Leer Libertad, y nos enlazamos con nuestro siguiente evento, con nada más y nada menos que Juan Carlos Monedero, y les pedimos que nos manden todos sus comentarios en nuestras redes. Esta charla se va a pasar hoy en la noche en vivo hoy en la noche se va a pasar en Facebook, así que pueden retomarla desde el principio, y pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Amaury. Cuídate mucho. Eso. Chao.